Baño de realidad, dice la prensa mexicana ahora porque cayeron goleados 4-0 contra la selección de Colombia. Pero vamos a ver, ustedes necesitaban una goleada contra la selección colombiana para entender que no están a su nivel, o mucho menos, como algunos periodistas mexicanos se atrevieron a decir, estar por encima del nivel de la selección colombiana. Hay que ver a la prensa mexicana lo que ha sido durante toda la historia y por eso es, y discúlpenme que lo diga así, que a la selección mexicana no la quieren en ninguna parte. Por culpa de la prensa, y es que la prensa mexicana más bien parece un programa de espectáculos, un programa donde venden historias que no existen. Yo entiendo que ustedes son muy buenos para hacer novelas, en su gran mayoría ideas que copian de otros países, pero es que también le están copiando a otros países la idea de que futbolísticamente son grandes. Y esa novela que se está inventando la prensa desde que yo tengo uso de razón, mucho aficionado se la ha creído. El gigante de la CONCACAF, como si existiera un gigante en esta zona futbolística y como si ser gigante en la CONCACAF fuera algo para presumir. Ser el mejor de los malos no es nada de lo que estar orgulloso y ni siquiera eres el mejor porque Estados Unidos te superó hace mucho. Ganar Copas Oro, ganar Nations League en esta área futbolística no es nada de lo que estar orgulloso. Copas en las que no tienes un solo rival más que los Estados Unidos y los Estados Unidos suele llevar a la selección B o C, porque cuando lleva a la A te ganó 3 finales consecutivas hace no mucho. El único partido importante que México y Estados Unidos han jugado en su historia fueron los octavos de final del Mundial de Corea y Japón 2002 y Estados Unidos los eliminó de ese mundial, porque esa es otra cosa que la prensa ha vendido siempre en México. El famoso quinto partido, al que no aspiran nunca si no es que el mundial se juega en México. 1970 y 1986 curiosamente son las únicas ocasiones en las que la selección mexicana ha avanzado hasta el famoso quinto partido. El mejor mundial que se ha hecho por una selección de CONCACAF y el mejor jugador en la historia de la CONCACAF los aporta Costa Rica, con lo pequeño que es Costa Rica a nivel territorial y a nivel futbolístico. Nunca otra selección de CONCACAF se ha plantado en un mundial en un grupo con 3 campeonas del mundo y ha clasificado. Pero no solo es clasificar de primero, dándose el lujo de jugar la tercera jornada contra Inglaterra, poniendo uno que otro jugador suplente y aún así empatarle 0-0. Llegar hasta los cuartos de final y meterse a una tanda de penales contra Holanda, entendamos, no podemos hablar de lo que no sucedió, pero Costa Rica estuvo a una tanda de penales de meterse en una semifinal del mundo. El mejor jugador en la historia de esta confederación se llama Keylor Navas. Con todo el respeto para el Pentapichichi y aún más con todo el respeto para Rafa Márquez, por el que sí siento una gran admiración, ninguno se ha plantado en 4 finales de Champions y ha ganado 3, siendo portero titular y figura del Real Madrid, del equipo más grande de la historia, sí. Hugo Sánchez fue Pichichi muchos años con ese equipo, pero una Champions nunca. Mejor mundial y mejor jugador de la historia de esta confederación los aporta Costa Rica. El partido más importante que se ha jugado contra un rival de CONCACAF en un mundial lo ganó Estados Unidos. Así que el cuento del gigante de la CONCACAF no existe. Venden la historia los periodistas mexicanos de que si jugaran en Conmebol clasificarían caminando a los mundiales porque no hay ninguna selección más que Argentina. Escuchen, solo Argentina es superior a México en la Conmebol hoy en día, lo dijeron en algunos programas de deportes mexicanos. Porque esta Brasil no es la mejor de la historia, entonces estás tú a tú contra Brasil. Es que lo que hay que escuchar de la prensa mexicana a mí de verdad me da mucha pena. Eres mejor que Colombia y eres mejor que Ecuador. Se burlan de Chile cuando Chile les metió 7 en una Copa América, cuando de verdad importa. Cuando Colombia les ganó el único partido importante que han jugado, que fue la final de la Copa América en 2001, y cuando vas a jugar contra una Ecuador en la que como selección mexicana no tienes, pero ni de cerca, a un Moisés Caicedo, a un Ener Valencia, a un Estupiñán, a un Hincapié, a un Pacho, no tienes nada de eso y todavía te atreves a decir que eres más que la selección de Ecuador. Díganme un jugador mexicano que sea figura en el fútbol europeo. Santi Jiménez lo era en el Feyenoord, llegó al Milan y su nivel ha bajado. Yo de verdad admiro y respeto mucho a Santi Jiménez y espero que le vaya muy bien y que pueda tener grandes logros en el Milan, pero a día de hoy un solo mexicano que sea figura en el fútbol europeo. Me refiero a ser titular importante en uno de los grandes clubes de Europa. Santi Jiménez nada más. Y aún así la prensa mexicana se atreve a ponerse de tú a tú contra una Colombia que tiene a Luis Díaz, a Daniel Muñoz, a Luis Suárez, a Juanfer Quintero, a James Rodríguez, a Yerry Mina, a Lucumí y así podemos seguir. De los últimos 9 partidos jugados contra selecciones de la Conmebol has ganado solo uno contra Bolivia.
Has inflado el historial contra la Conmebol a punta de partidos moleros, como la propia prensa mexicana les llama, estos amistosos que se juegan en Estados Unidos porque la selección mexicana ni siquiera está arraigada a su propio país porque no juegan en México. Inflas el historial y resulta que tienes números positivos contra Colombia y contra Ecuador y te crees que eres mejor que ellos, ¿de verdad te lo crees? México no tuvo que jugar eliminatoria y tiene 4 años el pueblo mexicano de no ver a su selección. México no sale de los Estados Unidos haciendo partidos moleros y con esas victorias que a veces tienen inflan el historial para creer que están al nivel de la Conmebol. Pero cuando Conmebol se pone seria, te pasea una y otra vez. Nadie en CONCACAF cree en la historia de ser un gigante, de estar al nivel de la Conmebol, de estar al nivel de la élite. Nadie en CONCACAF cree que podría jugar la eliminatoria Conmebol y solo ser superado por Argentina, de estar de tú a tú contra Brasil, de ser mejor que Colombia. Solo México, durante toda su historia por la prensa, ha vendido esta historia y mucho aficionado se la ha creído. Han llegado a creer que tienen una rivalidad y un clásico contra Argentina, una rivalidad que solo ellos ven porque Argentina donde los encuentra los elimina. Esta misma semana los elimina también Argentina del Mundial Sub-20, que esa es otra cosa, por eso dicen que ha sido un baño de realidad. No entiendo por qué tuvieron que llegar a esto para entenderlo. Los golea Colombia a nivel mayor y los elimina Argentina del Mundial Sub-20, un mundial en el que ya ellos se hacían campeones mundiales, porque venían haciendo muy bien las cosas, porque tienen una buena generación, pero como siempre la prensa infla de más todo y ya había gente diciendo que le iban a pasar por encima a Argentina, que habían goleado a Chile y que son superiores a Chile en todo. Llegaron contra Argentina, otra vez los eliminó de un mundial, donde sea que se los encuentra los elimina, pero ellos creen que tienen una rivalidad contra Argentina. ¿Pero de dónde sacan todas esas ideas? Claro, es que le ganan a Honduras en eliminatorias, le ganan a Costa Rica, le ganan a Panamá, le ganan a Canadá y se sienten muy buenos, porque de nuevo, son los mejores de los malos. Con todo el respeto porque formamos parte de la misma confederación, pero es llegar a la frontera entre Colombia y Panamá y el fútbol empieza a decaer. No puedes crearte una novela de gigante y de fútbol de élite por ser el mejor de la CONCACAF, por ser el máximo ganador de la Copa Oro. Si en la CONCACAF pones a Ecuador, a Colombia o a la propia Bolivia o Venezuela, clasifican a todos los mundiales. Si en la CONCACAF pones a Kosovo, clasifica a los mundiales. Si en la CONCACAF pones a Corea, a Japón, serían los gigantes de esta área. No existe rivalidad con Argentina. Argentina tiene rivalidad con Brasil, con Italia, con Alemania, con ustedes no. Chile está en un pésimo momento de su historia, no ha clasificado a los últimos mundiales, pero es mejor que ustedes. Colombia es mejor que ustedes. Uruguay, a veces se atreven a burlarse de Uruguay. Un país infinitamente más pequeño que ustedes a nivel territorial, pero que produce infinitamente más jugadores de calidad que ustedes. Y ustedes se atreven a burlarse, a ponerse al nivel de ellos o un escalón por encima, como es que dicen algunos periodistas, porque en el historial han ganado más partidos, sí, partidos moleros en los Estados Unidos. Vayan a jugar a Montevideo, vayan a jugar a La Paz, vayan a jugar a Caracas, vayan a jugar a Asunción, ni qué decir de jugar en el Monumental o jugar en el Maracaná. Quédense en la CONCACAF, sigan con su historia de ser los gigantes de un área que futbolísticamente no existe. Dense un baño de realidad con esto que está pasando, pero ahora sí dénselo y dejen de hablar tanto. Dejen de vivir en ese círculo que ustedes viven, de hablar de más, creer que están en un nivel en el que no están. Caer humillados y que les cierren la boca, olvidarse de que los humillaron y volver a empezar a hablar de más. Por ese círculo en el que ustedes viven, prensa y aficionados mexicanos, es por lo que a nivel futbolístico nadie los quiere y cada vez que pierden se burlan de ustedes más y más, porque ver caer a la selección mexicana es un regocijo para todos, no porque sean buenos, sino porque hablan demasiado. Si es que hay una diferencia entre alegrarse por ver caer a Brasil o ver caer a Argentina, porque lo que sucede con ellos es que son selecciones grandes, realmente importantes, que generan celos en todos los demás y cuando caen, muchos se alegran. Pero con ustedes no pasa eso. Con ustedes uno se alegra de verlos caer por el simple hecho de que hablaron demasiado antes. Pero siempre la prensa ha hablado de más y le han puesto una presión al jugador que el jugador en la cancha no ha podido sostener. No es culpa de los jugadores, es culpa de todos los que están fuera del campo que no tienen nada que ver y que se han inventado una novela que no entiendo cómo hay consumidores de verdad que se la han llegado a creer. Yo de verdad crecí viendo y disfrutando la Liga Mexicana, le tengo mucho respeto a la Liga Mexicana.
Yo crecí viendo una selección de México que sí era imponente. Yo vi a la selección de Ricardo Lavolpe en 2005 en una Confederaciones, la última selección mexicana que de verdad ha competido de tú a tú contra los grandes del mundo. He visto grandes pasajes del fútbol mexicano. Esto no es contra los jugadores, esto es contra los de saco y corbata que viven en una realidad totalmente alterada. Que Dios bendiga al fútbol mexicano. Espero que este baño de realidad de verdad le ponga los pies sobre la tierra a más de uno. Cuidado con Ecuador, que es mucho más equipo que ustedes. Un abrazo desde acá. Nos estamos viendo.